Buenos días, Maracaibo. Por acá, Elimar Quintero, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Hoy nos encontramos con Madeline Palmar, periodista reconocida de nuestro estado Zulia, y hoy le estaremos haciendo algunas preguntas, para conocer un poco más de su vida y de su carrera. Hola, Madeline. Hola, Madeline, ¿dónde te graduaste y en qué área específicamente? yo me gradué en la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín, conocida como URBE, y me gradué en la mención Periodismo Impreso. ¿Tienes algún estudio de posgrado, alguna especialización? No he hecho posgrado, pero he hecho varias especializaciones, desde periodismo digital hasta lo que sería morfología de la comunicación. También he tenido algunas especializaciones en periodismo de investigación, porque bueno, es el área que más me ha gustado. En la parte de enseñanza, entonces podríamos decir, te escuché algo que hablabas que diste morfo. Has enseñado periodismo. He enseñado periodismo, o sea, he dado varios talleres, he dado algunas, incluso me han invitado a algunas clases para estos estudiantes, he estado en congresos donde se me han invitado para darles a estudiantes de comunicación social, pero sobre todo se enfocan más en el área de los retos que presenta el estudiante, porque bueno, como todo en la historia es cambiante, los retos que cada estudiante enfrenta para ejercer el periodismo. No es el mismo periodismo el que yo cuando Totalmente. yo me gradué, ni incluso cuando el que estoy ejerciendo actualmente, al que tú próximamente vayas a tener que aplicar. ¿Cuántos años tienes en ejercicio? Ay, eso no me gusta. Pero bueno, me gradué en el 2000, tenía que haberme graduado en el 2002, pero en ese entonces Venezuela estaba muy convulsa, se dio el paro petrolero y todo por el estilo, y me gradué en el 2003, pero para el momento en que ya yo recibí mi título, ya yo estaba trabajando. Había hecho mis pasantías y ya el canal para el que trabajaba, que era Urbe Televisión, un canal de la región, ya me había absorbido. Entonces, bueno, desde el 2003 estoy ejerciendo, hasta ahorita saca cuenta, son como unos veintitantos años. 22 años aproximadamente. ¿En cuántas áreas de la comunicación has ejercido? He paseado por todas. He estado en el área de producción, he estado en radio, he estado en televisión, también he hecho impreso, perdón. He hecho también periodismo institucional, porque he trabajado para algunas empresas. He sido voiceover o soy voiceover. He estado en la narración de noticias, he estado en la presentación de espacios. Estoy ahora como ancla o tal moderadora de un programa, reportera de calle, o sea, De me todo las un he poco. paseado por todita. Lo único que me falta es ya gerenciar. Ser la jefa de prensa de algo. ¿Y cuál podrías decir que es tu área preferida, en la que te has sentido más cómoda durante estos veintitantos años ejerciendo? Ay, es que sería como muy injusto. Creo que todas las áreas te nutren, todas las áreas te hacen integral. Eh, Me encanta la producción. Me encanta estar atrás creando, mira, busca esto, vamos así, tal. Pero también me gusta moderar. Y el área de investigación me gusta mucho. Quita mucho tiempo, sí, se requiere mucho tiempo para el área de la investigación, pero es una de las áreas que cuando tú ya descubres o vas al fondo de algo, es algo que te apasiona. Totalmente. ¿Cómo fueron esos primeros años de ejercicio? ¿Qué es lo que extrañas? Porque podrías decir, bueno, todos hemos avanzado, nos hemos adaptado, pero de verdad esto específicamente yo lo extraño, porque con este empecé, quisiera implementarlo, quisiera seguirlo manteniendo. Algo que de verdad quieras resaltar. Miren, mis primeros años, como todos, nadie nace aprendido, fueron de errores, de ir probando ensayo y error, de aciertos y desaciertos. Pero qué extraño de mis inicios, de aquella época que ya hoy en día no se ve. Bueno, mira, esas grandes salas de prensas, donde se vivía ese trajinar, ese estrés, el tiempo medido para televisión, el que mira, sale una pauta de tu última hora y tienes que ir, y entonces todo un equipo allí trabajaba en pro de la noticia. Todo eso se ha minimizado mucho, no solamente por situación país, sino también porque, bueno, ya se trascendió en torno a lo que es la forma de hacer periodismo. Ya ni siquiera anteriormente yo salía con un camarógrafo y un asistente, ahora yo soy mi propia camarógrafo y soy mi propio asistente, yo hago mi propia edición. Multitasking, como dice. Entonces, o como le dicen en el extranjero, eres un video report, o sea, eres el que, para decir que haces de todo, pero estás centrado justamente en producir de principio a fin lo que es tu pieza noticiosa. ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar en tus años de ejercicio? ¿Tu vida ha estado en peligro estando en ejercicio? En varias oportunidades. Incluso me tocó irme del país un tiempo cuando trabajaba como corresponsal de Globovisión.
Surgieron algunas noticias sobre censura. En aquel entonces comenzaban a denunciarse las censuras en los medios de comunicación y eso me obligó a irme por un tiempo del país porque, bueno, ya el canal había sido vendido para gente de gobierno y entonces era complicado. Pero todos los días es un riesgo. Al momento, hacer periodismo en Venezuela, quien diga que es fácil, miente, no está haciendo periodismo entonces, está haciendo relaciones públicas. Porque desde que tú sales de la puerta de tu casa y quieres ser un periodismo crítico, ese que le ayude a la gente a crearse una matriz de opinión, a que la gente pueda expresarse, a que tú ayudes a amplificar esa denuncia, esa voz de alguien, ya es un riesgo. Entonces, riesgos contundentes específicos, sí, una vez me iba a atropellar una tanqueta mientras estaba cubriendo una protesta. Unas veces han llegado mensajes de que te vamos a ir a buscar, o sea, amenazas directas. Hay ciberacoso también, entonces todo eso se ha ido, incluso son denuncias que reposan en el Ministerio Público que no han tenido ningún tipo de ejecución, ni siquiera se les ha prestado atención. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos mientras se pueda y creo que hoy más que nunca el periodismo tiene que ser defendido y mientras existan esas grietas donde uno pueda mantener la comunicación hay que defenderlas como sea. Totalmente. ¿Quién ha sido tu entrevistado más difícil y por qué? Mira, en el ámbito político, Chávez. Tengo que reconocerlo, me tocó cubrir una cumbre del Caribe, se realizó aquí en Maracaibo, había una cantidad de mandatarios presidenciales, pero lo imponente del expresidente, primero era, su figura era muy imponente, segundo, él se encargaba de desarmar a quien sea. Además que era muy locuaz, era muy verborreico, entonces difícilmente podías mantenerle, le hacías una pregunta, él se te iba por la tangente, y entonces te echaba broma y sabía tu nombre, y entonces mantener mira, evitar reírse de uno de sus chistes y tratar de que mantuviesen el foco de lo que queríamos obtener, era difícil porque era una persona que sabía cómo manipular todo lo que eran las técnicas de comunicación y además con un verbo súper desarrollado. Y en el ámbito artístico, mira, aunque no lo creas, Franco De Vita. Franco De Vita, dificilísimo. Primero porque es una persona que ninguna pregunta le extraña. Y cuando no le gustaba, te lo hacía saber. No te voy a responder, tal, con mucho respeto, pero hasta aquí llegó la entrevista. Entonces, o sea, en el ámbito político, Chávez, en el ámbito artístico, Franco De Vita, y en el ámbito cultural, que Dios la tenga en la gloria, la señora Lía, porque era extremadamente culta y tú tienes que estar por lo menos al nivel de tu entrevistado para poderle sacar el provecho. Entonces, Lía me obligó a leer mucho, mucho, mucho para poderla entrevistar, cosa que agradezco, ¿no? Hablando de los desafíos, ¿cuál consideras que a lo largo de tus años de ejercicio ha sido tu mejor trabajo? Ay, no, eso es muy injusto, porque los trabajos son como hijos. O sea, cuando tú haces un trabajo de investigación, cuando tú haces un reportaje, esos son como hijos y entonces es decir, no, quiero más a uno que a otro. Obviamente hay trabajos que me generaron premios, hay trabajos que me generaron reconocimiento internacional, pero creo que todos, porque los protagonistas de esos trabajos son talmente importantes y yo no puedo decir uno más que otro. Todos han sido importantes porque para algo se hicieron, ¿no? Claro. Hablando de los premios, ¿cuáles son esos premios que has ganado y por qué? He ganado varios premios regionales, varios premios municipales, he ganado premios institucionales, he ganado un premio internacional. Uno fue por el secuestro, cuando el Zulia vivía con ese flagelo que era el secuestro, se registraban hasta 4 secuestros en menos de 24 horas. Para ese entonces, todos los organismos de seguridad tenías acceso a la fuente y ese me valió mi primer premio regional de periodismo porque yo pude entrevistar al jefe del 6CPC, pude entrevistar al jefe del GAES, pude entrevistar al secretario de seguridad, el alcalde dio, y es porque era algo que estaba dándole muy duro al Zulia. Entonces, ese me valió mi primer premio regional y ese mismo trabajo me valió mi primer premio municipal, mi primer premio legislativo. Ese año arrasé, como quien dice. Pero hubo un premio internacional que logré gracias a lo que era la destrucción de los campos petroleros, como lo que fue la centralización, las expropiaciones, acabaron con gran parte de la industria petrolera y eso me valió, no fue solamente a mí,
pertenecía a un equipo completo, pero nos valió ese reconocimiento internacional. Qué bueno, excelente. Ya cambiando de repente un poquito el ámbito de lo que estamos hablando, ¿cómo consideras que en tus años de trabajo ha cambiado el periodismo de manera breve? Mira, mucho. Desde la forma en cómo se ejerce, como te dije, anteriormente uno salía con un camarógrafo, un asistente, un chofer. Ahora hoy en día tú haces tus propias cámaras, tú editas, tú procesas, tú lo que tienes es comunicación, bueno, particularmente en mi caso, que ahorita soy corresponsal de un medio nacional, que es Unión Radio. Yo me comunico con mi jefa, pero mi jefa está en Caracas, entonces Claro. yo tengo que hacer los ojos aquí en el Zulia y tengo que venderle a Venezuela todo lo que es o acontece aquí en nuestra región. Editarlo, procesarlo, presentarlo, no guardarte nada, estar tú pendiente 24/7 y la inmediatez, que anteriormente, bueno, te la daba la radio, ahora te la dan las redes sociales. Entonces, migrar de esa plataforma tradicional a llevar eso o seguir en la plataforma tradicional, pero llevarlo al digital, creo que es uno de los saltos más grandes que se han dado, que, ojo, en el resto del mundo se dio a raíz de la pandemia, pero en Venezuela ya por la situación que nosotros estábamos viviendo, cierres de medios, ya no había papel para los periódicos, tuvimos una migración forzada a esa parte digital. Eso creo que es lo más certero que en estos momentos se está viviendo. O sea, una sala de prensa de 40 personas se redujo a 2, 3. Claro, totalmente. De esas formas que la comunicación te permite comunicar y en las que ha innovado, ¿en cuál te sientes más cómoda? ¿Haciendo radio, haciendo impreso? ¿Qué es lo que tú dirías, bueno, esto es lo mío? Ay, donde yo pueda hablar, de verdad. Pero me siento muy relajada en radio. Me siento también, todavía no soy muy cómoda con redes sociales. Estoy allí a pesar de que, bueno, soy activa, pero ya me dijeron, ya no solamente es escribir, ya es video, ya es producir. Entonces, bueno, estoy como que apenas entrando y voy tarde, como quien dice, ¿no? Pero radio te permite ser tú, no importa que tengas que estar de una, mira, desde el aspecto, si quieres te vas en pijama. Claro. Y entonces obligas al radio escucha a imaginarse, a abrir los sentidos, porque solo es tu voz lo que está allí comunicando. Exigente. Es exigente, pero es más conexión directa, porque la radio va contigo a todos lados. Tú estás en el carro, la escuchas. Tú estás en tu casa, la escuchas. Tú vas de viaje, la escuchas. Tú estás en un localcito, la tienen puesta. Entonces, es como que el que está contigo en todo momento, acompañándote. Y eso es lo mágico justamente de ese medio. Increíble. En una de las preguntas anteriores hablábamos de que, o me hablabas de que tu vida ha estado peligrando, hablábamos un poquito de la censura. ¿Te ha tocado reinventarte a causa de la censura que se vive en Venezuela? Totalmente, totalmente. Mira, te lo pongo así. Yo hasta el 2023 yo trabajaba para un medio internacional y uno nacional. Entonces, por ejemplo, yo tener que decir los cortes eléctricos, el racionamiento eléctrico, eso era válido para el extranjero. Claro. Pero aquí había que decir la administración de carga, porque eso es lo que ha implantado el gobierno y porque hay una ley de contenido que te está regulando, además que tienes a un vigilante que es Conatel todo el tiempo. Entonces, tener que dar la vuelta, tener que no se pierda el foco de la denuncia, que se dé a conocer, pero suavizarlo en el sentido de que tienes que apegarse a una ley para no afectar al medio y no afectar a tus compañeros. Es bastante complicado. Claro, porque es hasta tu propia vida. ¿Cuál consideras que debe ser una regla de oro que no debe romper un periodista actualmente en ejercicio? Nunca pero nunca confundir periodismo con clientelismo. Nunca pensar que al poner un micrófono ya tú estás cumpliendo. Si tú no estás haciendo una pregunta crítica, si tú no estás cuestionando, si tú no dudas, tú no estás haciendo periodismo. Tú estás haciendo relaciones públicas. Entonces, la regla elemental de este momento es nunca dejes de preguntar así sea incómodo. O sea, nunca. Porque el buen periodista incomoda. El buen periodista incomoda. El buen periodista es indiscreto. El buen periodista respeta su fuente, pero entiende que el ciudadano merece respeto también. Entonces, ahí tú te tienes que mover en eso y hoy en día, por todo lo que se ha vivido, me preocupa sobremanera que el estudiante crea
que periodismo es simplemente pararse, hablar bonito, hablar bien de alguien, porque tú no estás para estar hablando bien de la gestión de Para nadie. decir la verdad. Tú estás para mostrar, para auditar y canalizar las quejas de una ciudadanía que cree en ti. Entonces, eso es una regla de nunca dejar de preguntar por muy incómodo que sea. ¿Cómo definirías la comunicación a los estudiantes actualmente de comunicación social? Miren, ustedes tienen un reto superior al que nosotros tuvimos en nuestra época. Porque cuando yo me gradué, estaba entrando la ley de responsabilidad de radio y televisión. Estaba recién graduada. Pero ustedes ahora, con toda la tecnología que tienen, con todos los pros y contras, porque tener esta tecnología te facilita muchas cosas, llegas a un público mayor, tienes una inmediatez, pero lo malo es que también esa tecnología tiene acceso a todo el mundo. Entonces, hay que leer mucho para que no seas uno más del montón. Hay que revisar constantemente la historia para que no seas uno más del montón. Hay que saber cosas buenas y cosas malas para que no seas uno más del montón. Y para que tú puedas diferenciarte de toda esta generación que es básica, y la hay, porque hay excelentes jóvenes que han venido a buscar información y uno dice, uno reconoce el talento y las ganas. Tienes que leer y no creer que tu generación, bueno, es tu mi generación y la otra ya no nos aporta nada. No, todas las generaciones te aportan y te llevan hasta donde tú estás. Entonces, revisar constantemente la historia, leer constantemente y tratar de sobresalir del común es el reto que ustedes tienen. Porque lo que tú quieres, lo quiere 1.600.000 más. Entonces, para que tú sobresalgas de ese 1.600.000, tienes que ser algo diferente, pero diferente a lo bien. Y por último, ¿qué le recomiendas a las nuevas generaciones del periodismo en Venezuela? Lo que ya dije, leer mucho, revisar constantemente la historia y sobre todas las cosas, llegar a la profesión con convicciones bien sólidas e innegociables. Que nada te haga cambiar tus valores y tus convicciones solo por un bienestar común. Totalmente. Bueno, Madeline, muchas gracias y esperamos seguirte teniendo como referencia no solo aquí en el estado, sino en el país y que sigas siendo ejemplo para esta generación que nos estamos formando para ser parte de o ser como ustedes, porque me llama mucho la atención que hablabas de que esta generación tiene que entender que gracias a la historia y a quienes han pasado por la historia ustedes están viviendo esto que están viviendo estamos ahora. llegando. Entonces, también en cierta forma agradecerte por siempre estar dispuesta y bueno, por brindar estos espacios también. Gracias a ti y ojalá que bueno, puedan seguir, lean mucho y no se desanimen. Complicado, sí, pero Venezuela siempre ha sido coyuntural. Sin embargo, yo soy quien soy aquí y estoy segura de que ustedes también van a poder encontrar la oportunidad que desean en este país.